Muy buenos días, bienvenidos a Canal Agrositio. Bueno, vamos a tratar un tema áspero, la realidad un tema áspero para todos, ¿no? Que hace a la Argentina en general, hacia la evolución de una Argentina que había logrado salir del 2001 y ese desastre, que había logrado tener superávit gemelos, es decir, tener, digamos, más recursos que ingresaban que los que se gastaban, tener más recursos vía exportación de los que se exportaba y de los que se importaba, y sin embargo, ¿cómo puede ser, no? Nos preguntamos que haya, fíjese, 28,7% de pobres, ¿no? Y que en el 2013 haya habido 27,5% de pobres. Que la indigencia sea del 6,4%. Y lo que es peor todavía es que algunos funcionarios le den la vuelta al costado, como el ministro de Economía, o que la misma presidenta se la lleve a decir que hay nada más que 5% de pobres, ¿no? Bueno, le vamos a preguntar a Eduardo Donza. Eduardo Donza ya nos ha acompañado otras veces, parte del equipo del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, el equipo que justamente con Agustín Salvia maneja toda esta información que la realidad, la mayor parte de la población confía más en esto, por supuesto, que en las cifras del INDEC, que no nos han dado en el transcurso de los años un dato, digamos, más o menos certero. Eduardo, un gusto tenerte acá. Gracias por la invitación. Me contabas que en 48 horas tuviste más o menos 40 medios que te llamaron y hablaste vos, supongo que el resto del equipo también, con lo cual es un tema que pegó en todo el país, ¿no? Sí, sí, por supuesto que fue resonante. Siempre que se presentan los datos, ¿no? Sobre todo este dato de pobreza puntualmente, pero bueno, hay muchos más indicadores que son menos mediáticos o que tienen menos impacto, pero que igualmente son muy importantes, ¿no? A mí me impresionaba, yo me hacía algunas preguntas, ¿no? El otro día lo decía en una columna y te las hago, ¿no? ¿Por qué desde el 2013 el INDEC no da información sobre pobreza, ¿no? Otra pregunta que me la hago y te las dejo como cóctel, ¿no? ¿Por qué Kicillof dice que es mejor no hablar de pobreza para no estigmatizar a las personas, ¿no? ¿Por qué Aníbal Fernández dice que el Estado no está para contar pobres? Que vos lo debés haber escuchado. Y otra que me hice yo personalmente es ¿por qué Graciano da Silva, que es el presidente de la FAO, que es un economista agrario, le da un premio a la presidenta que sin lugar a dudas ella no debe tener la culpa, pero a alguien le pasó un dato, me parece bastante errado? Porque cuando dijo 5% yo me imaginé, bueno, habrá querido hablar de indigencia, porque ustedes 5,4 les dio en el 2013. Claro, sí, bueno, la indigencia está en esos niveles, ¿no? Para aclarar un poquito, la indigencia son los más pobres entre los pobres, el ingreso que recibe la familia no le alcanza para cubrir la canasta básica alimentaria, es decir, para cubrir los alimentos. Y los pobres, y ahí hace falta, me parece siempre aclararlo, en el campo académico, el campo científico, lo que quiere decir es una familia que los ingresos no le alcanzan para vivir de forma digna. Forma digna según un país determinado en un momento histórico determinado. La verdad es que todos, de alguna manera, en estos últimos 2 años creo que todos somos más pobres. Yo creo que cualquiera de nosotros no nos alcanza para llegar, ¿no? Menos ingresos. Pero calculo que para abajo es terrible. Hay otros indicadores que son subjetivos, que se le pregunta a la persona si en su hogar piensa que está mejor o peor en funciones económicas, que es lo que vos específicamente estás diciendo, que también se marca un agravamiento, ¿no? De no poder mantener los niveles de vida, ¿no? Pero específicamente lo de los pobres y lo que vos comentabas, yo hago una diferencia en lo que es un sistema político formado por los funcionarios y los políticos y un sistema académico, ¿no? Claro. Porque tienen lógicas diferentes, ¿no? ¿Para el político no debería basarse en información seria académica? Sí, por supuesto. Para no mentirle a la gente, no, por supuesto que sí, por supuesto, y hasta pienso que en realidad espero que se basan para la toma de decisiones. Pero como son diferentes las estrategias coyunturales, ¿no? Depende si está en un rol de oficialismo o está de oposición, puede ser que un político en otro momento, en otro rol, opine diferente del mismo tema, ¿no? Y en lo académico es algo más estable, hay una metodología que se aplica que no depende de la coyuntura, es decir, hay acumulado científicamente técnicas específicas, metodología, de epistemología, que generan datos más válidos, ¿no? Eduardo, viste que hay algo que lo repiten sobre todo bastante los más ortodoxos a nivel económico, ¿no? Que dicen
Lo que no se dan cuenta los heterodoxos económicos es que en la medida que vos generás más inflación, emitís más moneda, desbordás el gasto público, estás afectando a los más pobres. Cuando yo miro la correlación con los datos me daría la sensación que sí, que está ocurriendo esto. Claro, ¿Sí porque uno de los factores es la inflación, es el aumento del costo de los alimentos, ¿no? Entonces, a los que tienen ingreso fijo, como en general son los asalariados, ¿no? Y dentro de los asalariados tenemos al grupo de los no registrados que no están protegidos por una negociación de paritarias. Entonces hay que ver en esa negociación casi personal con el empleador cómo pueden actualizar sus ingresos. Y después tenemos otra parte de los trabajadores que están en peor situación, que son los que hacen actividades por cuenta propia de muy baja productividad, ¿no? Los que pueden ser en un punto extremo los recicladores de residuos, los comúnmente llamados cartoneros en las ciudades grandes, los muchachos que limpian los parabrisas en las esquinas, que después terminan pidiendo una moneda, en algunos casos sin brindar ese supuesto servicio, que es una mendicidad. Es decir, los ingresos de ellos seguro que se ven más afectados por lo que es la inflación, ¿no? Eduardo, vos verás que yo lo estudié bien, ¿no? Lo reflexioné bastante el documento de ustedes. Una familia para no ser indigente necesita ahora 2.735 pesos. Sí, en el 2014. En el 2014. O sea, claro, si yo le aplico un 25% de claro. inflación, entonces me va prácticamente a 3.500 pesos. Claro. En el 2014. Y para no ser pobre, 5.700. Que eso también, determinar ese valor, vos hablás de la familia tipo, ¿no? Claro. Eso es levemente más complejo el cálculo, pero no vale la pena explicarlo. ¿Cuánto? 4 personas que un matrimonio y dos hijos chicos, claro. ¿no? Son 5.700 pesos. Que según para algunas estructuras de costo puede parecer poco, ¿no? Yo a veces hablo con algunos medios, parece alguien poco. alguien que digamos tenga esto, no puede vivir alquilando. No, en general la forma de calcular que es tan normalizado, ¿no? Cómo aplicarlo a nivel internacional, no tiene en cuenta el alquilar, ¿no? Con estos valores. Sí, el pago de los servicios, de los consumos que tenga como servicio, los impuestos, la ropa, el tener que asistencia sanitaria, una diversión, una salida periódica, es decir, para tener una vida digna según un momento determinado. Ahora, lo que vos decías con respecto a las diferentes cifras, ¿no? Si uno aplica este corte de 5.700 pesos en la encuesta permanente de hogares, en la encuesta oficial, los niveles de pobreza son levemente superiores al 20%. ¿Sí? Claro. Entonces, para ir aclarando... Que necesita todavía menos guita la gente. Claro. Así les da 5. No, ahí está un poco la respuesta de por qué hace un año y medio no se generan los datos. Claro. Porque si no, esos 5.700 se tendrían que bajar hasta más o menos claro, pero tendría que ser casi pesos. Como el nivel de indigencia de ustedes. Eso mismo, menor todavía, porque el nivel de indigencia de la encuesta permanente de hogares es del 5%. Entonces tendrías que poner una canasta para una familia tipo que viva de forma digna, 2.500, 2.700 pesos. Está bueno para preguntárselo a la audiencia, ¿no? Si usted conoce a alguien que pueda vivir con 2.500 pesos, 4 personas, ¿no? Y ahí se contesta un poco de por qué hace un año y medio que no hay estadísticas. Era estadísticas oficiales. Y lo cual fuerza a las instituciones privadas que queremos seguir estudiando eso, que estamos preocupadas por la temática, los profesionales que en equipos de investigación o personalmente hace décadas que nos dedicamos a esto, a tener que construir también, porque esta canasta de 5.700 pesos antes la generaba el INDEC, ahora ya no se genera más. Claro. ¿No? Entonces, a partir de índices privados, ¿sí? Nosotros tenemos que ajustar la canasta. Los 5.700 pesos o es poco o es mucho, es opinable, pero hay que poner un valor para poner ese punto de corte que es subjetivo, pero también en función de los antecedentes y arrastrando una canasta que era válida en un momento por un índice de precios que se supone que es más aceptable con respecto a la realidad que lo que es el índice oficial. O sea, para contarle un poco a la audiencia, ¿no? Yo tengo un dato acá que debe ser justamente del año pasado. Ustedes ponían que necesitaban 29 pesos por día una persona, más o menos, para alimentarse, ¿no? 29 pesos. Sí. Entonces, imagínense, 29 pesos dividido por 2 son 14 pesos con 50, 14 pesos con 50...
yo creo que no debe valer ni un paquete de arroz, o sea, no me imagino Claro. qué puede hacer, ¿no? Pero lo peor de todo, de estos 29, Sí. es que ustedes decían este valor y el INDEC decía 9 pesos. Así que imagínese ahora Claro. 4 pesos con 50 por persona, ¿no? O sea, si el otro le parecía poco... Y saqué la cuenta y digo, entre 9 que dice el INDEC y 29 que dicen ustedes, que además es una cifra nada, ¿no? Hay 322% de Claro, diferencia. claro, es mucho. Por eso El que era, error puede ser que tan era, grande. que era insostenible. Todos los profesionales que se dedican a generar, a estimar los niveles de pobreza actualmente, por supuesto todos los privados, independientemente de la institución, si tienen más o menos simpatía con el gobierno, siempre están entre un 20 y un 35% de pobreza. No hay ningún centro privado que no esté reconociendo ningún nivel de pobreza en población, ¿no? Menor al 20%. A ver, más o menos, dividime del 2001 a ahora 2015, más o menos en, qué sé yo, en 4 años, lo que vos quieras, de lo que Las más o etapas, menos te acuerdas, etapas, así como aquello de pobres sí. era el 27,5 en el 2013 y ahora es el 28,7. ¿Cómo evolucionó eso? ¿A qué nivel llegamos de pobreza? ¿En qué momento empezamos a bajarla y de repente sí estamos en el peor Claro. momento hoy? En los momentos del crisis, que todavía no estaba en el Observatorio de la Deuda Social, el observatorio Ustedes arrancaron crea, hace 10 años, en ¿no? claro, en el 2004 con la encuesta. Mm. En el 2002, que era un momento de crisis, la Universidad Católica decide formar el Observatorio de la Deuda Social, el programa específico. Porque y se llama deuda social porque específicamente en ese momento lo más preocupante parecía la deuda externa, una deuda monetaria con el exterior. Claro. Y casi nadie tenía en cuenta una deuda con la población que se fue La acumulando. deuda interna. La deuda interna y también, pero con la población, Claro. con los ciudadanos, con la gente de gente. carne y hueso, ¿no? Entonces, la Universidad Católica con ese fin creó en el 2002 el observatorio. En el 2004 ya empieza una encuesta propia, que lo que hace es complementar un poco a las encuestas oficiales. ¿Por qué complementarlas? Porque analiza todas las facetas de la vida humana. Entonces, estas cuestiones económicas o del mercado de trabajo, que se pueden medir con la encuesta permanente de hogares oficial, se complementan con las otras facetas. Por ejemplo, salud, sea física o psicológica, condiciones de vida de los hogares, bueno, también está en el EPH, algunos detalles con respecto al transporte, más profundización en los medios de trabajo, participación ciudadana, también algunos niveles de confianza, lo que hacen las encuestas de victimización, medir también la percepción de inseguridad y la realidad con respecto a la inseguridad. Comento esto porque no es que vino a reemplazar a ninguna, Claro. porque la crisis del INDEC empezó en el año 2007. Ujú. ¿Sí? Entonces, si uno analiza en el 2002, con la encuesta oficial, había un 52% de pobreza, que fue disminuyendo en forma muy, muy importante hasta el año 2009-2010. Y ahí se estabiliza. ¿A cuánto disminuyó más o menos? ¿Te Y a un acuerdas? 27, 25, 27%. pero igual era bastante, No, 25. por supuesto. Con todo el decir, viento de cola, la cantidad que dejamos en retención claro, y todo claro, eso, hubo una mejora importante que también se vio favorecida por, bueno, lo que vos decís, la cuestión internacional con el precio Claro. de los commodities, ¿no? Eso fue muy positivo para Argentina, coyuntural, ¿no? Un cambio de los precios a nivel internacional. Había una capacidad ociosa muy importante, productiva, ¿no? Entonces, después el desarrollo es importante. La protección que hizo cambiar del 1 a 1 a un tipo de cambio mucho más alto, llegó en sus momentos a 4 y pico, después se estabilizó mucho tiempo en 3,16, ¿no? Y también la expansión del consumo interno, ¿no? Y el buen auge de algunos países, ¿no? Centrales. Claro. Bueno, después que viene una crisis internacional, ¿sí? La crisis de la 125, que en realidad vino originada por una crisis, un falta de guita descalce, que había, interno. claro, un descalce que se trata de captar más recursos con la 125, porque si no parece que
es la crisis de la 125 la que marca cierta estabilización en las mejoras. No, había una crisis anterior, se trata de implementar la 125 y después de ahí ya se estabiliza todo, con un mercado interno que ya se iba agotando, unas condiciones de los países centrales de ya no consumir tanto, los precios que ustedes lo saben mejor que yo, que se fueron también los precios de los commodities estabilizando o tendiendo más que nada a la baja. Es decir, cambió una situación. ¿Sí? La desaceleración en creación de los puestos de trabajo. ¿Sí? Y de ahí viene un hecho importante, que si no mejora la situación del mercado de trabajo, ¿sí? Si no baja la precariedad laboral, ¿sí? A la población no le alcanzan los ingresos para salir de la pobreza. Las políticas de transferencias condicionadas, que eso es como se llama técnicamente a las que son como la asignación universal por hijo, lo que ayudan es para salir de la indigencia. ¿Sí? Pero lo que va a hacer que la población salga de los niveles de pobreza es el mercado de trabajo. Tengo una pregunta, ¿no? Vos estuviste también, trabajaste en el Ministerio de Trabajo, ¿no? Sí, sí. Porque acá hay un debate, ¿no? Los que consideramos que en la medida que vos das, a ver, no quiero llamar flexibilidad laboral porque es una palabra que se ha bastardeado, pero en la medida que vos generás mecanismos para que a las empresas les sea más fácil capturar gente y sobre todo jóvenes, me parece que habría más posibilidades. En la medida que todo esto se va haciendo más duro, cuando vos endureces las cosas, lo que haces es ahuyentar. Qué sé yo, las empresas podían tener de repente más pasantes y vos le dabas la oportunidad a un chico de hacer 1 o 2 años entrenándose, eventualmente quedar en las empresas, poder hacer ingresar de repente gente que a lo mejor se jubiló y una mujer de 55 o 60 años, una mujer joven y tiene mucha ganas de trabajar. Hay tipos de 65 años que son un avión, ¿no? Y uno se da cuenta que no, que van llegando fácil, y vos decís, pero yo a esta edad tengo que laburar, no me puedo quedar en mi casa poltronado, tirado encima, si puedo hacer otras cosas y mejorar la calidad de vida. ¿No habría posibilidades sin necesidad de el vivo, el tipo que aprovecha y lo rajo a este y busca un recurso más barato, de generar mecanismos para que sea más fácil contratar gente, tenerla mejor? Porque me parece que eso ahuyenta el empleo. En los últimos años trató de hacerse eso, sí, se hizo. Pero se hizo en un momento en el que ya se habían estabilizado, ¿no? Claro. Ese tipo de políticas son para momentos donde está arrancando el ciclo. Claro. Entonces se acelera la decisión del empleador de tomar otro trabajador, o digámoslo también, se acelera la decisión de blanquearlo si lo tiene negro trabajando. Pero independientemente de eso, lo que tendría que haber es una planificación más participativa de algunas políticas, donde la parte empresaria también sea partícipe de las planificaciones a corto, mediano y largo plazo, para que le dé también una percepción de seguridad para realizar inversiones, que es lo más importante. Porque si no, vamos a estar en general flexibilizando, digámoslo de una forma, pero no va a haber inversiones. Entonces, ¿qué tiene que ser? Una política que se planifique mejor en conjunto entre el Estado y el sector privado, que puedan construir confianza, y ahí tiene que venir una certeza de una confianza mutua, que pueden hacer de una planificación, de una programación mutua, pero que tiene que tener en cuenta el mediano y largo plazo, porque lo que tenemos más que nada es una crisis de inversiones, y lo que hay que mejorar mucho es toda la estructura productiva. ¿No? Claro. Pero si no se destraba eso, lo que vos decís puede ser que ayude en un momento, pero a mediano y largo plazo vamos a estar de vuelta empantanados. Porque la situación, y por eso es lo que nosotros tratamos de marcar, si en tantos años se estabiliza, digamos, puede empeorar un poco, mejorar, ¿no? Pero digamos que se estabiliza en los niveles del 25% más o menos, ¿no? Un poco más, pero se estabiliza. Es que hay un inconveniente estructural. Claro. Y un inconveniente estructural tan marcado, tan serio, no le podemos pedir solamente al Estado, o solamente el Estado solo no lo puede resolver, sino que ese Estado o ese gobierno que en ese momento está en el Estado, en los resortes del Estado, tiene que armar una planificación conjunta con la sociedad civil y específicamente con los sectores empresarios, dar más previsibilidad.
buscar las inversiones, cierta seguridad del que el inversor, el empresario pueda recuperar, que tenga su mercado asegurado, tanto mercado interno, que es importantísimo, como un mercado externo. Es decir, son políticas mucho más amplias que tienen que ver, y también reconociendo la necesidad también de la participación privada. Te hago la última, Eduardo. El dato que ustedes daban, en 2014 daba 11 millones de personas pobres. Uh-huh. No es un número menor, si pensamos que somos 42, 43 millones de habitantes. Sí, 28. 11 millones de pobres, ¿no? Y 2 millones de indigentes. Cuando uno piensa en todo este grupo de gente, yo me imagino sobre todo la palabra educación, entrenamiento, como si vos dijeras, che, Ricardo, está medio gordo, antes corrías maratón de 10, 20 kilómetros, ahora no corres, ¿cómo lo pongo? ¿Cómo me pones a mí en forma? Pero si yo ya corrí, o sé lo que es correr y tengo una base, es más fácil que adelgazando, claro, a lo mejor en un año o 6 meses, claro, vuelvo a correr. Ahora, ¿cómo está erosionada la estructura del país para que estas personas tengan alguna oportunidad? Uno, claro, la realidad que ve muchas veces, como dijiste vos, estas personas que empujan un carrito y vos ves en medio de una avenida y lo sigue empujando. Y vos decís, Dios lo está ayudando para que no le pase un bondi encima y no lo reviente. Y mira, y es como que los ojos están como grises. Yo observo mucho a gente que me da la sensación y digo, a ver, ¿cómo haría yo a esta persona para, no digo solamente educarla, por lo menos para que me mire a los ojos, para que me entienda, sin contar mucha gente y muchos chicos quemados por droga berreta. Es otra problemática enorme. ¿Cómo estamos de erosionados? Y si hay alguna solución, o vamos a tener que asumir que cada vez vamos teniendo más gente que tendremos que ayudarla como podamos y va a tener que estar en algún lugar por ahí dando vueltas sin ninguna chance. Claro, es importante lo que decís, porque hay muchos de estos trabajadores que hasta se tienen que generar su autoempleo, hacen muchísimo esfuerzo, ¿no? Porque si no parece como otra idea de que el pobre está esperando un subsidio, ¿no? Y muchos de ellos hacen muchísimo esfuerzo, y también hay una cultura de salir adelante, y eso es lo que no hay que perder. Claro, eso vale. Ahora, porque lo tiene adentro, ¿no? Claro, el problema es cuando ya es una cuestión estructural, ¿no? Cuando ya van generaciones que están a veces en la misma situación, ¿no? Porque eso se va solapando, no es solamente el nivel de ingresos, es, como vos aclaraste bien, un nivel educativo que les queda atrasado, a veces lo que se logró, claro, ¿no? Claro, eso es la marginalidad. Porque puede ser que ahora se expandió mucho la matrícula, tanto primaria como secundaria. Programas muy específicos, en su momento Jóvenes por Más y Mejor Trabajo, y actualmente el Progresar. Pero ahora hay que ver un segundo paso, que es la calidad de esa educación, ¿sí? Lo que vos decís, el tema es específicamente lo más preocupante, la marginalidad, cuando se empieza a sentir afuera del sistema. Claro. ¿No? Cuando siente que hay un núcleo central al que él no pertenece y empieza a sentirse afuera, y ni hablar si empiezan otras complicaciones como las adicciones, o directamente o las aves de rapiña, ¿no? Porque cuando yo veo gente que está, digamos, tan marginada, es muy probable que venga alguien y te diga, che, chiquito, escuchame una cosa, llévate este paquetito de harina, y el flaco se está llevando de repente una droga peligrosa o algo, le tiran unos pesos y empiezan a entrar en eso, ¿no? Porque también están las aves de rapiña que aprovechan los momentos complicados para hacer uso y abuso de esta gente, ¿no? Sí, se están haciendo acciones, se hacen acciones, ¿no? Desde tanto de los estados nacionales, provinciales o municipales, como el sector privado, ONGs, ¿no? Pero bueno, hay que profundizar esas acciones para darle un acompañamiento, para algunas cosas que pueden ser hasta sencillas, es decir, hacer lugares donde los jóvenes puedan ir, concurrir sin ninguna obligación, y que tengan un acceso a una computadora para mirar internet, libros o revistas para ver, en vez de estar en la calle. Es decir, hacer espacios, ¿no? Como antes estaban las bibliotecas, donde uno iba cuando era chico y pedía un libro que no necesitaba, o lo llevaba, ¿no? Se lo prestaban. Bueno, tiene que haber una idea, puede ser, hacer lugares donde los chicos que están en un momento en una esquina estén en un lugar con, ya sea el patrocinio, ahí el patrocinio es una palabra dura porque es como un protectorado, pero que tengan un techo, un lugar para estar,
¿no? Que puede ser del Estado, de una ONG, puede ser mixto, que tengan servicios, que tengan un debate, que se pueda hablar de salud con ellos, ¿no? Todas las áreas para una formación. Mira, se me ocurrían dos cosas, ¿no? Y te pregunto, países que tengan menos corrupción, yo te diría estatal, si bien la privada, digamos, interacciona con ello, ¿no? Pero si la estatal dice no, creo que puede poner un freno más que frenar a la privada, ¿no? Pero digamos, si vos tenés menos corrupción estatal, y por el otro lado, tenés conciencia en que podés hacer cosas para estas personas sin usarlas, sin el choripán y la coca porque quiero sacarte el voto o lo que sea, ¿no? Y acá te voy a dos países como Uruguay y Chile, países más pequeños, te diría que a nivel, como ventajas comparativas, te diría hasta más pobres que la Argentina, comparativamente en esas ventajas, no competitivas, pero sí comparativas. Entonces, Uruguay no tiene tanta pobreza, me parece que tiene una clase media más pareja, ¿no? Claro, Uruguay y Chile, más, que más tenía mucha homogéneo, pobreza, me parece que fue de a poquito combatiéndola, ¿no? Y en ambos, los niveles de corrupción y los niveles de no usar a la gente por el choripán y la coca en el voto, me parece que se dan mejor que acá, ¿no? Uruguay es más chico, es más homogéneo. Chile sigue teniendo más desigualdades. Lo que pasa es que si uno analiza a largo plazo, analiza décadas para atrás, muchos países de Latinoamérica están mejorando progresivamente, pero mejorando, como Perú, Brasil, Colombia, por ejemplo, que son Brasil, integradores. Y en Argentina, es decir, estábamos en un nivel, comparado con el resto de Latinoamericana, muy alto. Mucho mejor. Diferentes políticas económicas, tratando de buscar soluciones a problemas que después terminaron empeorándolo, como en la década del 90, lo que fue la salida de la ley de convertibilidad, eso como que generaron un nivel de pobreza, de endeudamiento muy alto, tanto externo como la deuda social, y que las mejoras todavía no llegaron, ¿no? Entonces, lo que sí estamos teniendo como un ciclo diferente, ¿no? Muchos países de América Latina están mejorando, nosotros empeoramos mucho, mejoramos, pero estamos en un estancamiento. Estas dos variables que yo te digo, ¿no? Corrupción y utilización de la gente con fines políticos. ¿La Argentina es uno de los peores países en eso o no? Hay, no sé si de los países, los peores, hay algunos estándares que lo miden. Nosotros no podemos hacemos solo para América Pero vos como Latina, sociólogo lo debes haber estudiado, leído por ahí en algún paper, ¿no? Tenemos lo nuestro también, podemos competir. No sé si llegamos. Los pobres en Chile, que mucha gente, digamos, protesta contra el modelo chileno porque dice que hay una gran clase social que se ha enriquecido y el resto vive como... Claro, yo tengo entendido que en realidad era un país bastante pobre en general y en los últimos 40 años mucha gente ha accedido. Yo lo visité este año, sinceramente no vi en la calle de Santiago, no vi la cantidad de gente que uno ve acá, por lo menos. La pobreza de allá, ¿es una pobreza así como esta que plantean ustedes? ¿Hay indigencia, sí? No, hay indigencias, hay desigualdades. Una a veces en las grandes ciudades no ve, no, por la zona que a veces los turistas, como turista uno circula. Lo que pasa es que las tendencias son diferentes, es decir, en diferentes países como Chile, como el caso de Brasil, Uruguay es más homogéneo en ese sentido, ¿no? Pero que tienen una tendencia diferente, como de mejoras paulatinas, claro, expansiones de las clases medias, ¿no? Y en Argentina, bueno, hasta el año, como decíamos, 2008, 2009, 2010 se venía bien y de ahí se estancó. Entonces, bueno, reconocer los problemas estructurales para poder tomar decisiones acordes y poder solucionar. Bueno, ahora sí, la última. Sin duda que esto impactó mucho. Yo creo que la sociedad, porque ustedes lo van sacando todos los años, pero nunca vi tanta tapa de diario, nunca tanta entrevista, tanto con esto. Hubo de parte del gobierno, si bien algunos decían, bueno, qué sé yo, de presidencia bajó, que no hagamos mucho alboroto porque el Papa en el fondo fue fue un poco uno de los precursores y todo esto, ¿no? Cayó muy mal, tuvieron llamadas así coercitivas o algo por el estilo. No, lo conocen más ustedes que están en los medios que
que nosotros a veces no teníamos tiempo de escuchar la radio para qué estaba pasando, porque estamos hablando con un periodista. No, en ese sentido no, estamos acostumbrados. El año pasado también pasó algo parecido, ¿no? No cayó bien. No, pero hay algo que es que nosotros, como te comentaba hace un momento, son dos sistemas diferentes, el sistema político y el sistema académico, científico. Y bueno, nosotros podemos contrastar o debatir datos, ¿no? Claro. Y todos los datos que están generados están entre un 20 y un 35%. Entonces, en ese sentido, no hay datos, no hay datos tan diferentes a los nuestros, todos están entre un 20 y un 35%, lo cual indica que el problema es serio, es estructural, ¿no? Aunque sea lo mínimo que se presenta, el 20%. Después, oficialmente, no hay datos desde hace un año y medio atrás, así que por algo será. Eduardo Donza, investigador del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, sociólogo, nos ha acompañado el año pasado. Es como que cada vez que tenemos, digamos, que se cierra esta información tan dura, tan pesada, tan bien armada, tan estructurada, bueno, desde acá, desde esta trinchera, lo queremos informar, porque sin duda nosotros desde el campo aportamos muchísimo, ¿no? Muchísima riqueza, mucho en impuestos, etcétera. Y a veces a uno le da bronca pensar que eso, digamos, caiga en algún tipo de saco roto que en vez de mejorar las cosas, la realidad demuestre que las cosas van peor. Gracias, Eduardo, como siempre. Muchas gracias. Muy amable Gracias por haber la venido. Un invitación, gran saludo al equipo y a Agustín Salvia. Muchas gracias. Con usted nos seguimos viendo acá en Canal Agrositio.